Advertencia. Este video incluye imágenes y o vídeos relacionados con fenómenos paranormales. La veracidad del contenido queda a criterio del público. Se recomienda discreción. Chicos, son las 3 de la mañana, estoy escuchando ruidos súper extraños en el primer piso. Si quieres asesinarme, solo aplaude. A una señora, que era mi amiga, le hicieron un trabajo para salarle su negocio. Resulta que ella ya era una señora mayor y tenía su negocio de comida la cual tenía venta y era conocida. Sin embargo, ahí llegaba un vato que era estudiante, ya tenía como más 30 años, que siempre le pedía pero a la hora de pagar se hacía menso, decía que no tenía dinero, que tenía problemas familiares, etc. Sin embargo, siempre llegaba a comer con amigos y presumía viajes, teléfonos nuevos, ropa cara, hasta que un día ella ya no le quiso vender. El vato le dijo que se arrepentiría, que no sabía con quién se metía, etc. Después en sus macetas, fuera del negocio, aparecían patas de pollo con clavos y listones, bolsitas con sal, frascos con sustancias, etc. Muchas cosas. Su nuera, que sabía de eso, le ayudó a limpiar la casa de esa maldad. Después de eso, a las semanas, se enteraron que el vato se había salido de la escuela por mala sangre, tuvo problemas con sus familiares, perdió su trabajo e incluso se tuvo que ir de la ciudad. Ella, en vez de verse afectada, comenzó a irle mejor, tuvo más ventas, más trabajo, mejor ingreso, etc. Pues no sé si cuenta como brujería, pero, en mi cumpleaños hice una pequeña fiesta donde invité a mi novio. Su mamá siempre está preguntando y regalando cosas, por compromiso se las acepto, pero ya le he dicho varias veces que no, y el día de mi cumpleaños me dio un pastel, ella lo hizo, y mi familia no me deja aceptar cosas y menos comida de alguien desconocido. El punto es que yo no lo probé, y lo metí al refrigerador, y al día siguiente todo el pastel tenía mosquitos. No había posibilidad de que se metieran mosquitos al refrigerador. Mi abuela dejó de envejecer más a los 40, y ella ya practicaba brujería desde hace tiempo. Su esposo era de Hidalgo e iban a ver a brujas de allá. Yo recuerdo una vez que entramos a un tipo cerro y nos dieron un cuartito muy rústico. Ella se fue casi toda la noche y yo me quedé con mi abuelo durmiendo. Una vez a mi mamá le dijeron que habían enterrado un saco en un panteón de Hidalgo y que le podían decir exactamente dónde estaba, pero ella por miedo no quiso. Hace un año fui a una limpia porque me llevó mi mamá y me hicieron como un círculo de fuego. Luego la señora me echó algo a los pies y pues no pasó nada. Me hizo una cosa en una vasija que yo, por desesperada, ya ni pregunté porque ya me quería ir. Total que me dijeron que si sabía de alguien mayor que hiciera brujería y pues pensé en mi abuela, pero no dije nada y me dijo que esa persona había hecho un ofrecimiento cuando nací, que me ofreció para algo de ella y de su familia y me explicó que me había echado algo para ver si el fuego me alcanzaba los pies, pero no prendió ni nada y me dijo que normalmente esos ofrecimientos son al diablo o algún demonio y que por eso me iba tan mal. Toda mi vida he estado muy enferma tanto física como mentalmente, pero dice que no mueres a causa, por ejemplo, de otro acto de brujería, que recogen tu alma sin interrupciones, o sea que no funciona si tú mueres, porque alguien te hizo brujería o así. Ya después, hablando con la señora, llegamos al punto de que ella pidió por no envejecer, porque a ella le preocupan mucho las apariencias, y que sus hijos tuvieran mucho dinero, y así fue varios años, pero hace unos 3 o 4 les ha empezado a ir muy mal. Sus hijos han tenido que vender sus casas, sus coches o perdido sus trabajos, y me decía la señora que cuando pides todo el tiempo, tienes que estar dando algo y que seguramente ella ya no lo dio, y ahora está muy mal también ella. Todo comenzó en el año 2010, cuando tenía 10 años. Llegamos a vivir a CDMX, en la casa de mi abuelita que falleció años atrás. En esa casa vive un tío, cada quien tenía su propia casa pero en el mismo terreno, el cual al principio se comportaba muy amable, sentía tener ese cariño paternal. Aclaro, tengo a mi papá, pero por la distancia de su trabajo lo veo solo los sábados. Así que el hermano de mi mamá nos cuidaba. Todo iba bien hasta a partir del 2013 él empezaba a tomar, llegaba borracho a casa, empezaba a patear la puerta, le gritaba de cosas a mi mamá, nos corría, y los sábados cuando veía a mi papá lo agredía o cualquier cosa le molestaba.
Yo siempre lo ayudaba a mi tío económicamente ya que a mis 15 años ya trabajaba, así que cuando se quedaba sin trabajo le daba dinero, a pesar de todo lo que nos hacía, nos decía yo lo ayudaba. Hasta que un día en el año 2015 fui a su casa a dejarle de desayunar ya que había llegado borracho, él me dijo pásate, al entrar a su casa se levantó de su cama y me dijo, gracias sobrina, no sabes lo mucho que te quiero, me abrazó y empezó a deslizar sus manos en mi cuerpo y empezó a besarme el cuerpo, yo grité y le pegué en su P3N3, entró mi hermano, tenía 10 años en ese entonces, y me dijo ¿qué pasó hermanita? Y le dije nada, vámonos, salí llorando y no le dije nada a mis papás, me lo callé por mucho tiempo, acudí a terapia a pesar de que no abuso de mí, me dejó secuelas de miedo, ataques de ansiedad y con tratamiento para poder estar estable. Él seguía normal con su vida, se presentaba a fiestas familiares normal, pero yo ya no quería estar ningún minuto a solas con él, sentía mucho coraje, rencor, miedo. Miedo a que le hiciera algo a mi papá, ya que había pensado en ir a denunciar por acoso, pero como le hablaba a muchos vándalos de la calle, tenía temor que le pasara algo a mi papá. Así pasaron los años hasta el 2024, donde después de todo el proceso me sentía lista para decir las cosas, ya que él iba de vacaciones con una de mis tías y primas, tenía temor que pasaran por lo mismo. Así que tomé la decisión de hablar con todas las hermanas de mi mamá, y mi mamá. Comencé a platicar los hechos y la hermana mayor me dijo que yo estaba mintiendo, que por qué después de tanto tiempo habla, que quería yo, que me pagara el psicólogo, lo hacía pero que dejara de mentir. Mi mamá me creyó y lloró por no cuidarme, yo no la culpo a ella ya que se la pasaba trabajando para darme un mejor estudio. Al hablar el hermano de mi mamá nos corrió de la casa, nos dijo que nos fuéramos, y nosotros cedimos, ya no nos sentamos cómodos. Ya que para ese tiempo yo ya tenía una hija y no quiero tenerla cerca de ese monstruo. Nuestra fecha para irnos era a principios de enero del año 2025, a 4 meses de terminar el año 2024 yo me empecé a enfermar, a adelgazar, me quedaba sin empleo, entraba en desesperación, de un momento a otro sentía que mi mundo se derrumbaba, en la casa pasaban cosas extrañas, se escuchaban ruidos, yo empezaba a tener dolores en el vientre, el estómago me crecía como si nuevamente estuviera embarazada. Me hice estudios, me internaron y no me encontraron nada, así me la pasé los últimos 4 meses de dolor, sufrimiento hasta la última vez que me internaron y un doctor me dijo acude a otro lugar, lo que tú tienes no es médico, yo no sabía a lo que se refería. Uno de mis primos me dijo que fuéramos a otro lugar así como santería y ese tipo de religiones. Acudí y en la primer consulta me dijeron que solo tenía un mes de vida, que me habían hecho brujería y que me quería matar. Al principio dudé, no lo creía, me preguntaba que quién me quería hacer daño, y resulta que el que quería terminar conmigo era mi propio tío, y que él estaba enamorado de mí y solo me quería para él. Actualmente ya no vivimos en la misma casa, y gracias a todo sigo aquí y este año me graduó de abogada. No es una historia de terror, es la vida real, no confíen en nadie, luche por sus sueños, no están sola. @S. Yo estoy segura de que mi suegra me mandó a hacer la morición, porque me estaba desangrando después del parto, y unos días antes vi una sombra pasar por una pared. Por fortuna algo empezó a mover mi camilla, y entró una doctora en la sala que me dejaron, y le dije que sentía que estaba sangrando mucho, yo no sentía nada de la cintura hacia abajo porque me sedaron. Pero dejen que les cuente la subtrama. Hace muchos años mi mamá me dijo que mi esposo iba a morir joven, mi mamá es vidente. Total que yo no me muero en el parto, pero cuando mi hija, que fue acosada por una bruja al mes de nacida, puse mi historia al respecto en un iceberg de runas, antes de cumplir 1 año, mi esposo había comprado en un Black Friday boletos para salir de viaje, él nunca había conocido el mar, y el viaje era el siguiente año. Recuerdo que cerca del cumpleaños de mi hija yo pedía mucho que mi esposo llegara a esa fecha, tenía el presentimiento de que lo iba a perder pronto. Total que ese año tuvimos suerte y fuimos 2 veces a la playa, pero ese mismo año nos llenamos de chinches, mi esposo dice que por el viaje y los hoteles, pero yo pienso otra cosa y tiene que ver con su hermana menor. En fin, ese mismo año por octubre mi cuñado, 1 año menor que mi esposo, empezó a tener episodios de cansancio crónico, y le diagnosticaron problemas del corazón. Cuando me enteré, sentí que me cayó un cubetazo de agua fría. Cabe mencionar que su hermano era muy parecido a mi esposo. Total que mi cuñado fallece al siguiente año 2 días antes del cumpleaños de mi hija. Entonces la profecía de mi mamá se cumplió, solo que no falleció mi esposo, falleció su hermano menor.
Por eso no hagan cosas malas, porque todo se regresa, y de la peor manera. Por cierto, mi cuñada se dejó de su esposo, se quedó como mamá soltera a pesar de que el papá sí convive con el niño, pero a mi cuñada le va muy mal y mi suegra la trata súper mal, y le echan la culpa de que mi esposo no se la haya querido traer a vivir con nosotros porque yo no la quiero, y con justa razón. Esta historia no la puedo contar, pero siendo anónimo lo diré, mi madre y yo pusimos un local de chicharrones, y duró así por 4 años, pero un día conocimos a una señora, y desde ese día la señora cada vez que nos hablaba las ventas bajaban. No era normal para nosotros ya que estábamos juntos a un kinder, y los niños pequeños siempre compraban, y aparte estaba cerca una secundaria, donde también nos compraban la mercancía o docenas, pero pasó así un mes, hasta que una mujer de 20 años nos invitó a una cabaña que le decía así, ya que hacían limpias y brujería blanca, y la señora fue muy amable, nos atendió y nos ayudó, y dijo que esa señora nos había hecho un trabajo, la cual también como venganza le hicimos lo mismo, pero, y un día la señora que nos hizo el trabajo para fracasar nuestro negocio, nos contó que también puso un puesto de chicharrones pero no le fue bien, y perdió mucho dinero al no tener ventas, y nosotros por las vacaciones ya cerramos el local, y la señora 2 semanas después puso otro igual de chicharrones, pero como dije, le hicimos lo mismo, ojo por ojo, diente por diente, y la señora desde el primer día le fue muy mal, pero un mes después la señora se fue de su casa porque los vecinos reportaron a un olor a cosas echadas a perder y los vecinos pensaron que era algún gato o la señora que estiró la pata, y no era carne de cerdos con hilos, con ramas y nombres de personas, y uno de eso un corazón con el nombre de su esposo con listones rojos y muchas agujas. La señora por pena se fue de donde vivía y la señora de 20 que nos ayudó desapareció después de que pasara lo de la señora. Un empleado de mi papá nos contó que él conocía un brujo muy bueno, que a cambio pedirá el sacrificio de algún animal, gallinas casi siempre, y cerdos cuando era algo muy grande. Dice que se lo presentó el esposo de su prima, el esposo abrió un negocio de micheladas, y le iba peor que mal, pero que un día llegó el famoso brujo y le dijo que él le iba a ayudar, y ahora es de las micheladas más famosas del pueblo, y tiene un altar a la Santa Muerte ahí en agradecimiento, tiene una receta secreta que nadie puede igualar. Al empleado de mi papá lo llevó porque pues aquí en México ganaba poco para lo trabajador que él es, entonces quería irse a USA con visa de trabajo. Y pues le funcionó, va cada 6 meses a piscar manzana con gastos pagados, y me contó que le había pedido más cosas, pero no me iba a decir. Ya compró casa y tiene esposa e hija, así que dentro de lo que cabe le está yendo más que bien. También me contó que estando con el brujo, le mostró una vela que era la del señor de las miches, porque él tenía 2 esposas jaja, y le tenía que poner una vela para cada una, para tenerlas enamoradas y las mujeres conviven felices en la casa de Don Miches. Yo era de las personas que no creían en este tipo de cosas. Pero me tocó pasar por esto. Hace 9 años conocí a mi esposo, empezamos a andar y todo, pero como en muchas relaciones las mamás no están de acuerdo. Pues en este caso mi suegra no estuvo de acuerdo en nuestra relación, hacía hasta lo imposible por no dejar salir a mi esposo a verme. Una vez lo encerró pero él bien vivo se escapó. Tomamos la decisión de juntarnos porque no podíamos estar juntos. Nosotros nos juntamos en octubre y para noviembre fue mi última menstruación. De ahí ya nunca más me volvió a bajar. Yo siempre fui bien regular en eso y pensaba que estaba embarazada, pero no. Me estuve checando con ginecólogos, endocrinólogos y demás y afortunadamente no tenía nada. Empecé con problemas de depresión y ansiedad y en diciembre del año pasado me quise quitar la vida. Yo en ese tiempo estaba separada de mi esposo. Mi mamá me llevó con una señora que lee las cartas y en efecto tenía un trabajo de brujería para supuestamente yo misma hacerme daño, y cuando la señora me vio me dijo de milagro estás aquí, y yo así de WTF me dijo que quien me había hecho ese trabajo era mi suegra porque ella está enamorada de mi esposo, lo mira como su pareja, porque realmente mi esposo es idéntico a él. Pues más miedo me dio mi suegra porque jamás creí que ella pensara o viera de esa forma a su hijo, y lo peor es que ella misma me trabajó para que yo no pudiera darle hijos a mi esposo. Nos hizo trabajo de separación y yo para que me quitara la vida.
Ella es de las personas que son sumamente religiosas, van al templo, incluso ella es del coro, y siempre que nos íbamos de su casa ella me daba la bendición, y cuando sus manos me tocaban era porque ahí traía el mal. A mí me embrujaron, hace 15 años aproximadamente, es una historia un poco larga y disculpen el texto largo. Fue una persona que estuve solo una vez y ¿cómo lo hizo? Pues guardo el preservativo en vez de botarlo y como tonto no pensé mal. Con el pasar de los días me levantaba a las 3 am, no veía nada malo, en sí yo era totalmente escéptico con eso, siempre el reloj marcaba 3 am, 3:20 am, un día sentí que alguien se acostó a mi lado y dije es un sueño y seguir durmiendo, hasta que un día sentí algo en el cuarto, como dormía con mi hermana, camas separadas, en una esquina muy oscura sentía que alguien me miraba y fue tal el miedo, primera vez que me sentía así, que casi levanto a mi hermana, me fui a baño y me sentía extraño, como que tenía fiebre y me duché y regresé al cuarto, se me quitó la sensación y me dormí después de un rato. Al día siguiente algo dentro me decía que era raro lo que me sucedía, que era demasiado extraño lo que me pasaba y pasó la noche anterior, así que tuve esa duda y entré a internet para averiguar y encontré lo que menos esperaba, el horario del demonio como le dicen cuando te pasan ese tipo de cosas a las 3 am o similares y comencé a creer en algo que ni sabía, después esa noche tuve un sueño el cual me terminó de convencer que era brujería, un muñeco, de esos de caucho de niña que son bebés, me atrapaba la pierna y en ese momento escuché una risa maquiavélica de una mujer, estilo de esas brujas de las películas, tal cual y me convencí mucho más, de ahí agarré temor en dormir en mi propio cuarto. Sentía que alguien me miraba desde esa oscura esquina, tanto fue que me fui a dormir con mi mamá, dormía en el suelo yo, y así pasé días, semanas, un día de esos tuve un sueño vivido, tan real que aún creo si paso, alguien me agarró la pierna y me levanté del susto como un resorte, hasta mi mamá se levantó de la sorpresa. Pasé meses durmiendo ahí, hasta que a los 6 meses empezó a bajar todo y la persona que yo suponía me hizo eso y le escribí, para confrontar y me dijo lo hago por pura diversión, hasta que te canses de mí pues todo pasó a buena hora y algo en mi cambio hasta el día de hoy, tengo sueños premonitorios de las cosas que me pueden pasar, no son suelos claros, tengo que interpretarlos y la verdad se han dado tal cual, tengo también ese presentimiento cuando algo no va bien, algo no cuadra o una persona algo extraño tiene y no me has fallado eso, es como si la brujería que me hicieron despertó eso oculto en mí, o sabría decirlo pero paso así. Ya más de 10 años de lo sucedido y aún pienso en aquello, de cómo una persona solo por molestar llega, para incomodar y de gran manera tu vida. No soy mucho de creer en eso, la verdad, pero mi mamá me cuenta que mi abuelito, su papá, murió de mala enfermedad, todo empezó cuando mi abuelito era joven y tuvo problemas con otro señor del pueblo, eran problemas serios pues ya hasta se habían agarrado a balazos, el caso es que esa vez de los balazos, mi abuelo perdió un dedo de la mano, mientras que el otro sujeto perdió los testículos y nunca pudo tener hijos, por eso el odio a mi abuelo fue más y más, dice mi mamá que un día invitaron a mi abuelito a un colado, el güey del colado era amigo del señor con el que tenía problemas mi abuelito, dice que comió tamales esa vez, pero que los sintió como con tierra, y a los pocos días mi abuelo comenzó a enfermar, subieron y bajaron de médicos e internistas, pero nunca nadie dio con lo que tenía, así fue durante año y medio, al final lograron dar con una señora que trabajaba brujería y eso, pero ya era tarde, no lo pudo salvar, la señora le dijo a mi abuela y a mis tías que le habían dado tierra de panteón. También dice mi mamá que varias veces lo hacían vomitar y sacaba cosas raras, pero no pudieron hacer más. Mi abuelito falleció y nunca supieron por qué, lo que sí es que según la señora hizo un regreso de trabajo para quien le hizo daño a mi abuelo, a los días de morir mi abuelo falleció el otro señor.